Buenos días. Continuando con la clase, vamos a ver ahora el tema de polígonos. En este tema de polígonos, básicamente vamos a ver la clasificación y vamos a ver también las propiedades. Mira, el primero lo que hay que observar es el concepto. Dice, polígono es una figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales unidos mediante segmentos. Como tú observas acá, este es un punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, ¿no? Esos son los tres puntos, esos son los puntos no colineales. Pero si te das cuenta, ahí dice bien claro, es tres o más puntos. ¿Por qué? Por aquí, mira. Si yo coloco, por ejemplo, aquí nada más. Si yo coloco, por ejemplo, dos puntos y yo los uno, simplemente me da un segmento. Pero si coloco un tercer punto, yo uno, ya se forma una figura poligonal. Es por eso que dice bien claro, es una figura geométrica que está formada por tres o más puntos, ¿sí o no? Por tres o más puntos, ¿no? Pero tienen que ser no colineales, porque si fueran colineales estarían ubicados en una misma recta. ¿Qué más? Miro acá la notación. Polígono, se lee polígono ABCDE, vértice A, B, C, D y E, lados AB, BC, CD, DE y AE. Yo he escogido este polígono, es un pentágono, puede ser un hexágono, puede ser un decágono, ¿no? Puede ser un polígono de 20 lados, de 30 lados, ¿ya? Simplemente he escogido esto de referencia para poderte explicar. Clasificación según sus elementos. Acá tenemos polígono equilátero. Vamos a ver el concepto. Dice, es aquel que tiene sus lados iguales. Ya. O sea, un polígono equilátero simplemente me relaciona con los lados. Para que sea equilátero me dice que sus lados de este polígono, ya sea de n lados por decir, tienen que ser iguales. Por ejemplo, yo he escogido acá un polígono de 4 lados. Y si te das cuenta, el valor de A, el valor de A, el valor de A y el valor de A. Efectivamente, es un polígono equilátero. ¿Por qué? Porque tiene sus lados iguales, ¿no? Ahí está. Equiángulo. Es aquel polígono que tiene sus ángulos interiores y exteriores de igual medida. Te explico acá, mira. Acá tenemos un polígono, un pentágono. Como te das cuenta, alfa, 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 alfa y alfa. Esos son los ángulos interiores. Ya. Equiángulo. Te dice claramente que los ángulos interiores de este polígono son de la misma medida, mira, todos, mira. Y también los exteriores, mira. Teta, 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 teta y teta. Allá. Ese es un polígono equiángulo, ¿no? Aquel polígono que tiene tanto los ángulos interiores como los ángulos exteriores de la misma medida. Polígono regular. Es aquel polígono equilátero y equiángulo. Allá. Para que sea regular, eso quiere decir que tiene que ser un polígono equilátero y un polígono equiángulo. ¿Y qué era un polígono equilátero? Simplemente tiene que tener sus lados de igual longitud. Y si es equiángulo, simplemente los ángulos internos y externos tienen que tener la misma medida. Eso es un polígono regular. Cumple las dos condiciones, que tiene que ser equilátero y equiángulo. Propiedades, mira. En las propiedades te he puesto acá, número de lados igual al número de ángulos interiores, igual al número de vértices. Toda esta representación es con la letra N. Pero N te indica el número de lados del polígono. Escucha, N es el número de lados del polígono. Esta propiedad es muy importante en la solución de ejercicios. El número de lados igual al número de ángulos interiores igual al número de vértices. ¿Qué más? Tenemos acá la suma de ángulos interiores. ¿Qué me dice la suma de ángulos internos? Suma de ángulos internos o interiores. Simplemente es la suma de representación de ángulos interiores o internos. Se calcula 180 multiplicado por la n que te indica el número de lados disminuido en 2. Y si quiero la suma de ángulos externos o exteriores, simplemente es una S ángulo, te indica esto externo. Eso siempre va a ser 360 grados. En todo polígono siempre la suma de los ángulos externos es 360. Así tenga 20, 30, 50, 70, 80 lados, siempre va a ser 360 grados. Número total de diagonales. ¿Cómo se calcula el número total de diagonales? Número total de diagonales. Se calcula el número de lados multiplicado por la cantidad de lados disminuido en 3 y dividido entre 2. Hasta aquí hemos visto la primera parte de polígonos. Ahora vamos a ver la segunda parte que corresponde a los polígonos según su número de lados
Continuando con la segunda parte, vamos a ver todavía la parte teórica. Vamos a ver ahora el ángulo interior. El ángulo interior se calcula de la siguiente manera. Escucha, ángulo interior no es igual que la suma de ángulos interiores. Una cosa que te pide la suma de todos los ángulos interiores de un polígono, muy diferente que te diga haya el ángulo interior de un polígono. Y se calcula 180 multiplicado por la cantidad de lados disminuido en 2 entre la cantidad de lados, ¿no? Recuerda que n es el número de lados del polígono. Ángulo exterior, simplemente ángulo exterior se calcula, un ángulo exterior es 360 entre la cantidad de lados, que vendría a ser n. Ángulo central, esta es la sede central, también se calcula 360 entre la cantidad de lados. Ahora te he puesto acá una tablita, mira. Esta tableta también, si deseas, puedes hacer de repente una tabla en tu casa para que lo tengas presente, ¿no? Y te puedas recordar de repente el cuadrilátero, pentágono, hexágono, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? Pues, ¿no? Vamos a ver según el número de lados. Número de lados y nombre. Por ejemplo, triángulo, 3 lados. Cuadrilátero, 4. Pentágono, 5. Hexágono tiene 6. Heptágono tiene 7. Octágono, 8. Nonágono, 9. Decágono, 10. Undecágono, 11. Dodecágono, 12. Pentadecágono, 15. Y icoságono, 20. Ahora, si yo quiero nombrar de repente polígono de 21 lados, 22 lados, 23 lados, sucesivamente, por ejemplo, hasta de 30, 40 y 50, eso no tiene nombre, no tiene denominación. Simplemente será polígono de 21 lados, polígono de 30, polígono de 40 lados, polígono de 100 lados, polígono de 101 lados, pues, ¿no? Solamente estoy aquí, son conocidos. A partir del 21-22 solamente se le conoce como polígono de 21 lados, 22 lados, ¿no? Y con esto de aquí vamos a ver el ejercicio, mira. Dice, dado el polígono, calcular la suma de las medidas de dos ángulos internos y su ángulo interior. Ahí me falta dibujar el polígono, voy a dibujar un polígono. Cualquier polígono voy a dibujar, a ver por acá. Vamos a dibujar un polígono cualquiera. Ahí está, mira. Ahí está, ¿no? Ahí está el polígono. Me faltaba el gráfico, ahí está el gráfico, mira. Ahí tengo dado el polígono, ahí está ese polígono. Lo primero que tienes que hacer es observar y decirme cuántos lados tiene. Si te das cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y si te pregunto qué polígono es de 5 lados, observas aquí, ese es un pentágono. Allá. Entonces del dato, por acá tienes de dato, ¿no? Del gráfico, el número de lados es 5. Ya está. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me piden hallar la suma de ángulos internos. Y tú dices que la suma, así, la suma de ángulos internos se halla 180 n menos 2. Ahí está, mira. Por aquí, suma de ángulos internos. Simplemente vas a reemplazar. N ya lo tienes, que es número de lados es 5. Ahí está. Le vas a restar acá, que es 2. Listo. ¿No? Listo. Y por ahí, la suma de ángulos internos te va a salir 180 multiplicado por 3. Y de ahí la suma de ángulos internos, eso te va a salir multiplicando 540 grados. Esa es la suma de ángulos internos. Me falta hallar el ángulo interior. Ahí está. ¿Cómo se halla el ángulo interior? Simplemente aquí está, mira. Es la misma fórmula, pero la vamos a dividir entre la cantidad de lados. Así, ángulo interno. Así como dice, ¿no? Medida del ángulo interno. Eso es 180 por acá. N menos 2 entre N. Ahí está. Ya, tener presente eso. A veces uno se equivoca, a veces me calculan al revés. Mira, simplemente voy a reemplazar. La cantidad de lados es 5. Por aquí
aquí menos 2 entre 5. ¿Está? Estamos dividiendo. Ahí está. Bueno, aquí observamos que esto ya lo tenemos de dato. 540 dividido entre 5. Ahora, si tú quieres, aplicas tu curso de aquí de descomposición. En aritmética te han enseñado. Esto se puede escribir así. 54. Esto es 54 por 10. Pero se puede escribir como 5 por 2. Y entre 5. Ahí está, mira. Ahí está. Y de ahí te das cuenta que se va a simplificar 5. Y simplemente vas a multiplicar 2 por 54. ¿No? Y por aquí me va a salir el ángulo, la medida del ángulo interno. Si tú multiplicas mentalmente, este es 2 por 4 es 8. Y 2 por 5 es 10. O sea que la medida del ángulo interno me sale 108. De esa manera se halla aplicando las fórmulas en el tema de polígono, ¿no? Hasta ahí sería todo. The leaders of today, tomorrow, and forever.